Bien, buenas tardes muchachos. En la presente oportunidad vamos a hablar sobre lesiones del tracto urinario. Específicamente vamos a comenzar con la patología del riñón y específicamente voy a referirme a lo que son las glomerulopatías. Es necesario que entiendan que es muy limitado lo que la hematoxilina eosina, que es la rutina que nosotros utilizamos en los laboratorios de patología, puede aportar al diagnóstico de las enfermedades renales porque se requiere de una infraestructura. El patólogo que maneje enfermedades glomerulares debe contar con una microscopía electrónica, debe contar con inmunofluorescencia y debe contar a su vez con coloraciones especiales que son obligatorios para poder llegar a un diagnóstico de las enfermedades glomerulares. Aunado a ello, debe contar indudablemente con una adecuada información clínica del paciente, tiempo de evolución, síntomas y signos de los exámenes de laboratorio, porque si no, no vamos a llegar en definitiva a un diagnóstico final. Acuérdense que muchas de estas enfermedades cursan con síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, y esa es información que lamentablemente nunca nos llega. Por tanto, es muy limitado lo que uno puede decir con una coloración de hematoxilina y eosina. Vamos a comenzar brevemente con un breve repaso de lo que es la arquitectura del riñón y para ello vamos a comenzar con la morfología macroscópica. Los riñones son dos estructuras ovoides retroperitoneales. En los libros van a conseguir que tienen forma en habichuela, miden aproximadamente 11 centímetros de longitud por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de profundidad, pesan aproximadamente unos 150 gramos. Se debe diferenciar lo que es la corteza renal de la médula renal y el sistema pielocalicial que tenemos en la porción eh, hacia el ilio. Y del ilio se unen o salen una estructura que es el cálice renal y la pelvis renal y que se va a continuar con el ureter para desembocar al final en la vejiga urinaria. O este es un corte histológico coloreado con hematoxilina y eosina macroscópicamente para que veamos lo que es la zona de la corteza y de la médula, y estas son las papilas renales donde vamos a conseguir el sistema pielocalicial. Acuérdense que el riñón cumple una función muy importante que es para la formación de orina, pero también cumple funciones homeostáticas para mantener la presión coloidosmótica, para mantener lo que son los niveles de renina, angiotensina, para la formación de eritropoyetina, y por lo tanto el daño renal al final va a repercutir de una forma importante en el individuo. Corte histológico coloreados con hematoxilina y eosina, donde vamos a encontrar las estructuras glomerulares que vamos a ver posteriormente en un diagrama. Hay dispersos en todo el parénquima renal glomérulos. Se dice que existen aproximadamente 1 millón de glomérulos en cada riñón. Por lo tanto, la capacidad de funcionamiento es bastante amplia, a pesar de que se pueda producir un daño. En este corte histológico coloreado con hematoxilina y eosina vemos los túbulos renales, en este caso túbulos distales, y el intersticio. Cualquier enfermedad, bien sea de los glomérulos renales, de los túbulos, de los vasos sanguíneos o del estroma del intersticio renal, va a modificar en una mayor o menor proporción lo que es el funcionamiento del riñón. El glomérulo renal es quizás la estructura más importante que vamos a tener a nivel del parénquima renal, sin dejar de darle importancia a las otras estructuras que ya les mencioné, los vasos sanguíneos, el estroma y los túbulos renales. El glomérulo es la unidad funcional básica a nivel del parénquima renal, y vamos a tener varias áreas que es necesario conocer porque muchas de ellas van a modificarse cuando estamos en presencia de una glomerulopatía. Los glomérulos tienen un polo vascular que está constituido por una arteriola que entra al riñón, es decir, que trae la sangre, que recoge en todo nuestro organismo y la pasa por los glomérulos para que esa estructura glomerular
a nivel de todo el parénquima renal, proceda a la filtración de esa sangre y la pueda limpiar de todos los desechos que ha recogido en la economía, lo que es la urea, la creatinina, todo eso va a ser eliminado, limpiado a nivel del parénquima renal. Y después que ha pasado por el ovillo vascular, sale esa sangre ya limpia para poder volver a la circulación. Entonces eso es lo que se denomina como un polo vascular. El polo urinario específicamente está conformado por los túbulos renales, los túbulos contorneados proximales, las asas de Henle y los túbulos contorneados distales, el ovillo glomerular propiamente dicho, que es una asas mezcla de aproximadamente 20 vasos sanguíneos que se distribuyen en lo que conocemos como las asas capilares. Esos capilares, su pared es muy particular, es diferente al resto del organismo. Está constituido por unas células endoteliales que son fenestradas, es decir, que tienen una serie de estructuras de especie de espacios que van a servir como filtro para poder eliminar toda esa serie de sustancias que la sangre ha recogido en la economía y no deja pasar sustancias importantes como son las proteínas y específicamente la albúmina. Esa capilar glomerular además tiene una capa basal que se llama capa basal o membrana basal glomerular, que a su vez está constituida por una zona central que es densa y dos zonas claras, una externa y una interna. La importancia de la zona densa o media es que tiene carga electrónicamente negativa y eso impide que muchas de las sustancias, la proteína y específicamente la albúmina, puedan salir o puedan ser filtradas y salir en la orina. Cuando se produce daño de la capa basal o de la membrana basal glomerular, entonces se empieza a filtrar la proteína y entonces vamos a conseguir lo que nosotros conocemos como proteinuria y que puede llegar a un síndrome nefrótico. De igual forma, las paredes de los capilares tienen un componente visceral que están constituidos por unas células que denominamos podocitos, que a su vez esas células se adhieren a la porción visceral del capilar glomerular y cuando se alteran los podocitos también se facilita la pérdida de sustancias, específicamente de proteínas. A nivel del estroma, que va a constituir la superficie de sostén de esos capilares glomerulares, están constituidas por células mesangiales que unen esas células capilares. Además, conseguimos en el mesangio células mesenquimales que tienen capacidad contráctil y actividad fagocítica y están constituidas por colágeno tipo 8 y las células periféricas, ya cuando se produce la filtración en la porción parietal, vamos a conseguir células epiteliales que conocemos en pocas palabras como cápsulas de Bowman, que son células epiteliales planas que también van a sufrir alteraciones en diferentes patologías o enfermedades glomerulares. Este es un esquema, un diagrama de lo que es el glomérulo. Acá tenemos los vasos que entran, vasos aferentes, el vaso que sale, que es el vaso eferente. Aquí tenemos el túbulo contorneado distal con su aparato yuxtaglomerular, que van a producir lo que es el sistema o van a conformar lo que es el sistema renina-angiotensina, y los capilares glomerulares, que son 20 asas a 40 asas, se distribuyen en esta forma que ustedes aprecian acá. Aquí tenemos la luz de los capilares, estas son las células mesangiales. Aquí tenemos las células o podocitos, la porción visceral de estos capilares. Y esto que estoy señalando a continuación es el espacio de Bowman. Aquí tenemos las células parietales de ese espacio de Bowman. Vean que este espacio es donde cae el ultrafiltrado que ha entrado a través de los vasos aferentes, pasa por estos capilares, se produce la filtración a través de estas células endoteliales. Acuérdense que son fenestradas, permiten el paso de ciertas sustancias y repelen otras, y a su vez también tenemos estas células que son las células de los podocitos o pie de podocitos, como se les llama también, que también impiden la salida de esas sustancias que no deberían encontrarse en la orina. Una vez que se ha cumplido todo este proceso, el ultrafiltrado cae acá, es la orina básicamente, y después pasa a los túbulos contorneados proximales, asa de Henle, túbulos contorneados distales y después túbulos contorneados distales, y posteriormente
caen al sistema pielocalicial. Así se va formando a grosso modo lo que es la orina. Entonces esta es la estructura anatómica en un diagrama funcional de lo que es el glomérulo renal, que es la unidad funcional del parénquima renal. Eso lo estamos observando acá en un corte coloreado con hematoxilina eosina. Acá no vemos los vasos aferentes ni los vasos eferentes, pero vemos el penacho glomerular. Pero ustedes ven acá que son vasos capilares llenos de sangre porque esa es la capacidad, la función que tienen, es la filtración de todas las sustancias que tenemos en la economía para producir el ultrafiltrado que va a caer aquí en el espacio de Bowman. Noten ustedes acá las células parietales, que son células muy delgaditas, fíjense que prácticamente no se aprecian a menos que haya una modificación o una alteración como vamos a ver posteriormente. Siempre, como les dije, debemos contar con ciertas coloraciones. Esta es una coloración de paz. Vean ustedes cómo se delimita muy bien lo que es la cápsula de Bowman y lo que es el mesangio de esos capilares. Entonces debemos contar siempre con ese tipo de coloraciones y otras que vamos a ver posteriormente en el transcurso de lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Entonces esta es la arquitectura glomerular normal. Debemos contar también para hacer una buena evaluación con microscopía electrónica. Estas son microfotografías de microscopía electrónica. Aquí tenemos la luz de un capilar glomerular y estos son, vean estas estructuras que son los pies de podocitos de estas células que tenemos acá, que son las células viscerales de epiteliales. Entonces cuando se pierden estos pies de podocitos empieza a salir la sustancia, principalmente las proteínas y la albúmina, y noten ustedes que esta capa basal tiene dos zonas, una zona clara, que es esta que estoy señalando, una interna y otra externa, y entre las dos está la capa densa o la zona densa, que es la que tiene carga eléctrica negativa. Entonces esta es una microfotografía electrónica, de microscopía electrónica, para que veamos una área normal de un capilar glomerular. Acá tenemos otro diagrama para tener una idea más certera de lo que estamos observando. Vean ustedes, esta es una célula epitelial visceral. Vean que se ancla en la capa basal. Esto es lo que se llaman pie de podocitos. Todas estas estructuras que ustedes están observando acá. Estas son las células endoteliales de este capilar. Noten que no es una zona continua, sino que tiene fenestraciones o hendiduras para poder producir el ultrafiltrado de la sangre que está pasando por estos capilares, lo que es productos de desechos, productos que deben eliminarse, atraviesan fácilmente lo que es la capa basal y las células fenestradas y caen a esto que sería acá, que es el espacio de Bowman. Esta misma estructura la tenemos acá en microscopía electrónica. Noten ustedes los pies de podocitos. Aquí tenemos la célula epitelial visceral y esta es la luz endotelial. Vean que no es continuo, hay espacios. Estas son las fenestraciones o hendiduras para poder producir la filtración de la sangre y formar lo que es el producto final, que es la orina. Entonces esa es la función básicamente de esa célula y de ese glomérulo. ¿Qué clínica va a presentar nuestro paciente que pudiera tener alguna enfermedad renal específicamente? Puede cursarles con una hematuria o una proteinuria silente, porque hay enfermedades que no dan sintomatología hasta que no está prácticamente dañado el riñón o ambos riñones. Entonces puede ser un compromiso silente. El paciente se les puede presentar con ASOM, es decir, aumento de la urea y de la creatinina en sangre. Y entonces cuando ustedes tienen sospecha, un paciente con un lupus eritematoso, un paciente con una diabetes mellitus, deben estar pendientes de estos niveles de urea y creatinina en sangre. El paciente puede llegar con una disminución del volumen de orina, es lo que se llama oliguria, hasta que llega a una anuria, falta de producción de orina. Y eso se ve básicamente en la insuficiencia renal aguda. Puede haber hematuria macroscópica asociada con hipertensión arterial. Eso es lo que vamos a conocer en pocas palabras como un síndrome nefrítico. Podemos encontrar proteinuria en orina, más de 3 gramos en 24 horas. Eso lleva a edema. Va a haber aumento de los lípidos en sangre y eso es lo que ustedes conocen ya por medicina interna como un síndrome nefrótico. El paciente puede llegarle con una uremia extrema, es decir, ya una insuficiencia renal terminal, básicamente una insuficiencia renal crónica, o puede presentárseles con una
bacteriuria, aumento del volumen urinario al día y aumento del volumen urinario en la noche. Hay que pensar que en este caso la enfermedad no está en los glomérulos o la alteración no está en los glomérulos, sino en los túbulos renales. El paciente puede llegarle por infecciones urinarias a repetición, como una bacteriuria o una piuria. Debemos pensar que hay un proceso infeccioso a nivel del parénquima renal, eso es una pielonefritis, o puede llegarles a ustedes con dolor a nivel lumbar con presencia de sangre, y entonces si se hacen los estudios pertinentes y ustedes tienen la sospecha de que hay una litiasis, entonces pueden confirmar básicamente su diagnóstico clínico. También puedes llegarle al paciente con clínica de una retención de orina. Eso generalmente es como consecuencia de cuadros obstructivos o compresiones, bien sea del sistema pielocalicial o a nivel de la vejiga urinaria. Entonces la clínica es muy variada y entonces tienen ustedes que estar pendientes y orientar el caso para poder tener una idea de lo que puede estar ocurriendo con su paciente. A nivel sistémico, no solamente vamos a tener manifestaciones del tracto urinario, puede haber manifestaciones clínicas desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista hidroelectrolítico. El paciente puede llegarle deshidratado, con cuadros de aumento del potasio en sangre, eso es una hipercalemia o una acidosis metabólica. Esas son alteraciones electrolíticas ocasionadas por alteraciones renales. Podemos encontrar pacientes con lesiones osteoarticulares, un hiperparatiroidismo secundario. Acuérdense que el riñón cumple función en el metabolismo de la vitamina D o en el aumento de la resistencia de la paratormona, y entonces podemos encontrar lesiones osteolíticas a nivel óseo. Alteraciones hematológicas como anemia, diátesis hemorrágica, porque el riñón produce eritropoyetina y entonces se les puede presentar con un cuadro de anemia prolongada. Síntomas y signos cardiovasculares como pericarditis, pleuritis, hipertensión arterial como consecuencia de esa insuficiencia cardíaca o la retención de líquidos son manifestaciones cardiovasculares. El paciente puede llegarles por manifestaciones digestivas, esofagitis, gastritis y colitis como consecuencia de la uremia o de la creatinina incrementada en sangre. Manifestaciones desde el punto de vista neurológico, encefalopatías, neuritis, miositis como consecuencia de ese incremento de la creatinina en sangre, o cambios dermatológicos, coloración en la piel que se torna ocre, ya no es amarilla sino un color pardo, ocre, con prurito, olor urinoso. Esos son consecuencias de la acumulación de la creatinina y de la urea en sangre. Entonces son manifestaciones sistémicas de enfermedades renales y deben estar pendientes en cuanto a esas características. Las alteraciones glomerulares pueden ser completamente silentes. El paciente no puede llegar sin ningún tipo de manifestaciones clínicas, o por el contrario van a conseguir una proteinuria o una hematuria si ustedes piden un examen de orina, porque no hay manifestaciones clínicas, o puede llegarles con un síndrome nefrítico caracterizado por hipertensión, hematuria, azoemia y oliguria. Eso es consecuencia de daño renal. Puede presentárseles con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso es un cuadro aparatoso. El paciente le llega con una nefritis aguda, insuficiencia renal aguda, proteinuria, es decir, con una evolución muy rápida, o con un cuadro caracterizado por un síndrome nefrótico con proteinuria, lipiduria e hipoalbuminemia, o insuficiencia renal crónica, que es básicamente la consecuencia de la mayor parte de las glomerulopatías crónicas. Entonces, todo eso es consecuencia o puede ser consecuencia de enfermedades glomerulares. Las enfermedades glomerulares pueden ser primarias, es decir, que el riñón sea afectado primariamente o en forma inicial, y ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa, que prolifera. Ya vamos a ver posteriormente que puede proliferar el mesangio, pueden proliferar los epitelios, bien sea visceral o parietal del glomérulo. Podemos encontrar pacientes con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ya le dije que es un cuadro aparatoso, donde el paciente cae inmediatamente o en una forma muy rápida en una insuficiencia renal. Podemos encontrar el paciente con una glomerulopatía membranosa, donde las membranas basales están modificadas, alteradas, engrosadas. Todas estas son enfermedades primarias de los glomérulos, enfermedades con cambios mínimos, como sucede en el lupus eritematoso, donde hay que evaluar muy bien lo que es las características glomerulares para ver qué cambios se están produciendo. Las enfermedades glomerulares pueden producir cambios focales,
es decir, no todos los glomérulos están afectados y a veces parte de la estructura glomerular es la que está afectada. Entonces hablamos de glomerulosclerosis focales y segmentaria. Podemos hablar también de glomerulonefritis membrano-proliferativas, donde las células mesangiales se hacen muy evidentes, hay aumento de la celularidad. También los glomérulos se afectan primariamente cuando hay enfermedades por alteraciones en la inmunoglobulina A, eso es lo que se denomina enfermedad de Berger, una nefropatía por inmunoglobulina A, y el cuadro final de todas estas alteraciones son unas glomerulonefritis crónicas, donde ya es la etapa final con un daño irreversible del parénquima renal. Los glomérulos también pueden afectarse cuando hay enfermedades en otra parte del organismo y secundariamente se afecta el glomérulo, como sucede en las reacciones antígeno-anticuerpos cuando tenemos un paciente con un lupus eritematoso o cuando el paciente tiene un cuadro de diabetes mellitus, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1 y a largo plazo la diabetes mellitus tipo 2, cuando hay amiloidosis, es decir, depósitos de proteínas a nivel del parénquima renal, cuando hay alteraciones de complejos anticuerpos contra membrana basal a nivel del parénquima pulmonar, y la membrana basal glomerular guarda muchas características parecidas a la membrana basal del parénquima pulmonar, y por eso se habla del síndrome de Goodpasture, donde hay alteraciones a nivel del parénquima pulmonar y a nivel del parénquima renal. Cuando hay vasculitis, secundariamente se pueden alterar el parénquima renal y producir vasculitis a nivel de este órgano, y eso va a ocasionar también enfermedades glomerulares. Y por último, hay enfermedades glomerulares de tipo hereditario, como son el síndrome de Alport, el engrosamiento de la membrana basal, que se habla de membrana basal muy fina, y la enfermedad de Fabry. Entonces, vean que hay diferentes mecanismos, diferentes formas, y por eso es que es bastante complejo llegar muchas veces a un diagnóstico definitivo de la glomerulopatía. Las lesiones glomerulares generalmente se producen por depósitos antígenos anticuerpos, es decir, puede haber anticuerpos contra la membrana basal glomerular, por eso es que se necesita de la inmunofluorescencia para ver dónde se ubican esos anticuerpos. Puede haber anticuerpos antimembrana basal implantados en la membrana basal, pero originados en otra parte del organismo, como sucede en la enfermedad de Goodpasture. Puede haber anticuerpos antidepósito de la membrana basal en el mesangio. Entonces hay anticuerpos contra las células mesangiales o producidas en otra parte del organismo. Se pueden producir depósitos antígenos anticuerpos circulantes, es decir, que la alteración está en otra parte del cuerpo y secundariamente el riñón está afectado. Puede ser anticuerpos endógenos como con anticuerpos antinucleares, como sucede por ejemplo en el lupus eritematoso. Puede ser anticuerpos exógenos cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo contra virus, bacterias o fármacos, y eso secundariamente el riñón va a estar afectado. Puede haber anticuerpos citotóxicos específicamente que alteran directamente la membrana basal glomerular. También podemos encontrar lesiones por inmunidad celular, no solamente formación de antígenos anticuerpos, sino las células pueden atacar o afectar el riñón cuando hay afectación o presencia de células T, macrófagos que afectan el parénquima renal, linfocitos NK o plaquetas. También podemos encontrar lesiones por activación del complemento, bien sea por la vía directa o por la vía indirecta, y podemos encontrar glomerulonefritis membranoproliferativas tipo 2 por depósitos de reacciones antígeno-anticuerpos densas a nivel de la membrana basal glomerular. Entonces los mecanismos que quiero que tengan en cuenta es que son múltiples las formas en que se puede afectar el glomérulo, por eso es que se requiere de básicamente la microscopía óptica, coloraciones especiales, microscopía electrónica, inmunofluorescencia y la información clínica para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Desde el punto de vista de la microscopía óptica, vamos a encontrar a nivel de los glomérulos hipercelularidad. Básicamente es uno de los primeros cambios que uno busca con la microscopía óptica. Esa hipercelularidad puede estar dada por proliferación de las células del endotelio vascular o del mesangio. Puede haber hipercelularidad por infiltración de leucocitos polimorfonucleares y neutrófilos y mononucleares a nivel de las células mesangiales o del parénquima renal. Podemos
podemos encontrar proliferación epitelial de las células epiteliales viscerales o de las células viscerales de la cápsula de Bowman, formando lo que se denominan como semilunas, que a su vez obstruyen lo que es el espacio de Bowman. Podemos encontrar engrosamiento de la membrana basal, bien sea glomerular por esos depósitos de complejos inmunes o por engrosamiento propio de la membrana basal por lesiones idiopáticas. En etapas finales podemos encontrar hialinización y esclerosis glomerular en etapa inicial con presencia de proteínas en los glomérulos, formación de trombos, émbolos y lípidos, y en etapa tardía por cúmulos de colágeno a nivel de las estructuras glomerulares. También se pueden producir necrosis y hemorragias a nivel de los glomérulos, como puede ocasionarse en las embolías glomerulares, en la ruptura de la membrana basal glomerular, pero más frecuentemente en las vasculitis. Todos estos son mecanismos que se pueden observar con la microscopía óptica. Vean ustedes aquí el aumento de la celularidad de un glomérulo renal. Fíjense que apenas lo que se puede ver del espacio de Bowman son estas áreas más claras que tenemos acá, por lo cuanto eso entorpece lo que es la etapa de filtración. Aquí tenemos ejemplo de una membrana basal gruesa. Aquí estaría la membrana basal delgada, como si fuese un glomérulo normal. Vean ustedes que todo esto está engrosado, se obstruyen básicamente las luces capilares, lo que queda del espacio de Bowman para la filtración es estas estructuras que ustedes ven acá, estos espacios claros. Etapas finales, vemos hialinización y esclerosis, no se ven en los penachos glomerulares, se produce una severa fibrosis y si eso compromete prácticamente todos los glomérulos, ustedes comprenderán que no hay la función de filtración glomerular. Aquí zonas de hemorragia como consecuencia de necrosis de las estructuras glomerulares, esto es como consecuencia básicamente de vasculitis. Las lesiones glomerulares también hay que tener en cuenta que pueden ser globales cuando todo el glomérulo está afectado, toda la estructura glomerular está modificada, entonces hablamos de una glomerulonefritis global, hablamos de una glomerulonefritis segmentaria cuando son áreas o segmentos del glomérulo que están modificadas, hablamos de glomerulonefritis difusa cuando todos los glomérulos que observamos y estudiamos están modificados, glomerulonefritis focal cuando parte de los glomérulos de todas las áreas que estamos observando son las que están modificadas y hay glomerulonefritis solamente mesangiales donde solamente el tejido conectivo que es colágeno tipo 4 a nivel del mesangio que está modificado. Entonces eso se puede observar a nivel de la microscopía óptica. Entonces con toda esta nomenclatura uno establece el diagnóstico de una enfermedad glomerular. Otra cosa importante que hay que recordar es que muchas lesiones son difusas, entonces eso indica que prácticamente todos los glomérulos van a estar modificados. Las lesiones cuando son focales por lo general son segmentarias, una parte de la estructura glomerular es la que está alterada. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que varias enfermedades pueden caracterizarse por un solo tipo de lesión. Y por otro lado, una sola enfermedad puede manifestarse por varias formas de lesiones glomerulares. Por eso es que hay que tener una buena información clínica, tener contacto con el clínico para que le diga cómo se está comportando el paciente y uno puede establecer una buena correlación clínico-patológica. También podemos encontrar lesiones endocapilares, es decir, las células endoteliales y el mesangio son las que están modificadas, o puede haber lesiones extracapilares donde solamente la estructura, las células endoteliales de los capilares son las que están modificadas. Entonces, vean ustedes que hay una complejidad de modificaciones desde el punto de vista histológico que hay que tener en cuenta antes de emitir un diagnóstico final o un diagnóstico de probabilidad. Acá tengo un diagrama para que veamos que generalmente cuando la enfermedad es difusa, generalmente todos los glomérulos van a estar modificados y todas las áreas del glomérulo van a estar alteradas. Y cuando las lesiones son focales, pueden ser algunos glomérulos los que están modificados y segmentarias cuando son zonas específicamente de los glomérulos donde están alteradas. Esta zona roja es lo que dice que alguna zona del glomérulo está modificada y las áreas azules todavía están viables, están indemnes. Entonces, en base a estas cuatro características o estas cuatro áreas de modificación, se construye la nomenclatura de las enfermedades glomerulares.
Vamos a ver que muchos de los pacientes les van a presentar o les van a llegar a ustedes con un síndrome nefrítico. Causa de síndrome nefrítico, enfermedades glomerulares primarias como la glomerulonefritis proliferativa aguda, como puede ser una glomerulonefritis postestreptocóxica, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, como la formación de medias lunas, enfermedades glomerulares sistémicas, es decir, donde el glomérulo se altera como consecuencia de una enfermedad en otra parte del organismo, como puede ser el lúpus eritematoso o el síndrome de Gould-Pasteur, como le dije que había una alteración a nivel del parénquima pulmonar. Secundariamente se puede afectar el parénquima renal, en la poliarteritis también por esa modificación a nivel de los pequeños vasos arteriales. Eso puede darle, cualquiera de estas puede llevarle a ustedes al paciente a un síndrome nefrítico, y recuerden que ese síndrome nefrítico va a darle ciertas características clínicas como son la hematuria, la presencia de cilindros hemáticos en la orina, hipertensión arterial que puede ser leve a moderada, oliguria, soemia y proteinuria, que generalmente es leve, que es más severa o acentuada en el síndrome nefrótico. Con esto, brevemente, algunas de las características de lo que es el síndrome nefrítico y algunas características generales de lo que son las glomerulopatías. En la siguiente parte vamos a hablar ya específicamente de algunas glomerulopatías y cómo se ven algunas alteraciones a nivel del parénquima renal.